Ciertos germantes que carecían del sentido de la medida o eran incapaces de no repetirse continuamente, exageraban renovando esa ceremonia cada vez que volvían a encontraros. Dado que no tenían que proceder a la investigación psicológica previa para la que el genio de la familia les había delegado sus poderes y de cuyos resultados debían acordarse, la insistencia de la mirada perforadora que precedía el apretón de manos solo podía explicarse por el automatismo que había adquirido su mirada o por algún don de fascinación que estuviesen convencidos de poseer. Los Courvoisier, cuyo físico era diferente, después de haber intentado inútilmente asimilar aquel saludo escrutador, se habían relegado hacia la rigidez altiva o la negligencia rápida. A modo de compensación, algunos rarísimos guermantes de sexo femenino parecían haber tomado de los Courvoisier el saludo femenino. En efecto, en el momento en que os presentaban a una de esas guermantes, os hacía un gran saludo en el que acercaba a vosotros aproximadamente en un ángulo de 45 grados la cabeza y el busto, mientras la parte inferior del cuerpo, que tenía muy alta hasta la cintura, que hacía de eje, permanecía inmóvil. Pero nada más proyectar así hacia vosotros la parte superior de su persona, volvía a echarla hacia atrás, más allá de la vertical, con una brusca contracción de longitud poco más o menos idéntica. Ese vuelco hacia atrás consecutivo neutralizaba lo que en apariencia os había sido concedido. El terreno que habíais creído ganar no resultaba siquiera conquistado según las reglas del duelo. Las primitivas posiciones se mantenían. Esta misma anulación de la amabilidad mediante la recuperación de las distancias, que era Courvoisier por su origen y estaba destinada a mostrar que los avances hechos en el primer movimiento solo eran finta de un instante, se manifestaba con la misma claridad en las Courvoisier como en las guermantes, en las cartas que se recibían de ellas, por lo menos durante las fases iniciales de su conocimiento. El cuerpo de la carta podía contener frases que a primera vista solo se escribían a un amigo, pero era inútil que hubierais creído poder jactaros de serlo de la dama, porque la carta empezaba por señor y terminaba por reciba, señor, mis mejores saludos. Desde ese momento, entre ese frío inicio y esa despedida glacial que cambiaban el sentido de todo el resto, podían sucederse, si se trataba de la contestación a una carta vuestra de condolencias, la más conmovedora descripciones de la pena de la Guermantes, la más conmovedora descripción que la Guermantes había sentido por la pérdida de vuestra hermana, de la intimidad que existía entre ellas, de las bellezas de los lugares en que ella veneraba, del consuelo que encontraba en el encanto de vuestros sobrinitos. Todo ello no era más que una carta como tantas que se encuentran en los epistolarios, y cuyo carácter íntimo no entrañaba, sin embargo, una mayor intimidad entre vosotros y la escritora de las cartas que si ésta hubiera sido Plinio el joven o Madame Simian. Verdad es que ciertas guermantes os escribían desde las primeras veces, mi querido amigo, amigo mío. No siempre eran las más sencillas, sino más bien aquellas que, por vivir solo entre reyes y ser, por otro lado, ligeras, encontraban en su orgullo la certeza de que cuanto procedía de ellas causaba placer, y en su corrupción la costumbre de no regatear ninguna de las satisfacciones que podían ofrecer. Por lo demás, como bastaba haber tenido una tatarabuela común en tiempos de Luis XIII para que un joven Guermantes dijese, refiriéndose a la marquesa de Guermantes, la tía Adam, los Guermantes eran tan numerosos que incluso para estos simples ritos, el del saludo de presentación, por ejemplo, existían muchas variedades. Cada subgrupo, un poco refinado, tenía el suyo, que se transmitía de padres a hijos como una receta de vulneraria y una manera particular de preparar las mermeladas. Así hemos visto que el apretón de manos de Saint-Loup arrancaba, como a pesar suyo, en el momento en que oía vuestro nombre, sin participación de mirada, sin añadidura de saludo. Todo desventurado plebeyo que, por alguna razón especial, cosa que por lo demás ocurría muy raras veces, era presentado a un miembro del subgrupo de Saint-Loup, se devanaba los sesos ante aquel mínimo y brusco saludo, voluntariamente revestido con las apariencias de la inconsciencia para saber lo que él o la Guermantes podía tener en su contra, y quedaba atónito al enterarse de que él o ella había considerado oportuno escribir muy especialmente al presentador para decirle lo mucho que le habíais agradado y que él o ella esperaba volver a veros.
no menos personalizados que el gesto mecánico de Saint-Loup eran los complicados y raudos trenzados, considerados ridículos por Monsieur de Charlus, del marqués de Fierbois, los pasos graves y medidos del príncipe de Guermantes. Pero es imposible describir aquí la riqueza de esa coreografía de los Guermantes, dada la amplitud misma del cuerpo del baile. Volviendo a la antipatía que animaba a los Courvoisier contra la duquesa de Guermantes, los primeros habrían podido tener el consuelo de compadecerla mientras estuvo soltera, dado que en esa época era poco afortunada. Por desgracia, una especie de emanación fugilinosa y sui generis ocultaba y sustraía desde siempre a los ojos la riqueza de los Courvoisier que, por grande que fuese, permanecía en la oscuridad. Por más que una Courvoisier riquísima se casase con un buen partido, invariablemente ocurría que la joven pareja carecía de domicilio personal en París, donde paraba en casa de sus suegros, y el resto del año vivía en la provincia en medio de una soledad sin mezcla, pero sin esplendor. Mientras Saint-Loup, que ya no tenía más que deuda, deslumbraba a Doncier con sus troncos de caballo. Un Courvoisier riquísimo allí solo utilizaba el tranvía, o a la inversa, y además, desde hacía muchos años, Mademoiselle de Guermantes, Orient, que no tenía gran cosa, hacía hablar más de sus toilettes que todas las Courvoisier juntas de las suyas. El escándalo mismo de sus ocurrencias servía como una especie de reclamo de su manera de vestirse y de peinarse. Se había atrevido a decirle al gran duque de Rusia: «Dígame, monseñor, ¿es verdad que quiere usted hacer asesinar a Tolstoy?», durante una cena a la que no estaban invitados los Courvoisier, poco informados por otra parte sobre Tolstoy. No lo estaban mucho más sobre los autores griegos, a juzgar al menos por la duquesa viuda de Gallardón, suegra de la princesa de Gallardón, todavía soltera en esa época, quien, no habiéndose visto honrada en 5 años por una sola visita de Orient, contestó a alguien que le preguntaba los motivos de su ausencia: «Parece que recita cosas de Aristóteles», quería decir Aristófanes, «en las reuniones sociales, y eso no lo tolero yo en mi casa». Es fácil imaginar hasta qué punto aquella salida de Mademoiselle de Guermantes sobre Tolstoy, si indignaba a los Courvoisier, maravillaba a los Guermantes, y además a cuanto les afectaba, no sólo de cerca sino también de lejos. La condesa viuda d'Agincourt, Seineport, por su cuna, recibía a casa todo el mundo porque era Blas Blue, a pesar de que su hijo fuese un terrible snob. Solía contar la anécdota en presencia de literatos diciendo: «Orient de Guermantes, que es fina como el ámbar, maliciosa como un mono, dotada para todo, que hace acuarelas dignas de un gran pintor y versos como pocos consiguen los grandes poetas, y ya saben, como familia la suya es de lo más elevado. Su abuela era Mademoiselle de Montpensier, y ella es la 18ª Orient de Guermantes, sin un solo matrimonio desigual. Es la sangre más pura, más vieja de Francia». Por eso, aquellos falsos literatos, aquellos semi-intelectuales que recibía Madame d'Agincourt, imaginándose a Orient de Guermantes, a quien jamás tendrían ocasión de conocer personalmente, como algo maravilloso y extraordinario que la princesa Bradulburu, más maravilloso y extraordinario que la princesa Bradulburu, no sólo se sentían dispuestos a morir por ella, al saber que una persona tan noble glorificaba por encima de todo a Tolstoy, también sentían retoñar en su ánimo una fuerza nueva, su propio amor por Tolstoy, su deseo de resistencia al zarismo. Las ideas liberales habían podido debilitarse en ello, y ellos dudar de su prestigio sin atreverse ya a confesarla, cuando de pronto de Mademoiselle de Guermantes en persona, es decir, de una muchacha tan indiscutiblemente preciosa y autorizada, que llevaba el pelo liso sobre la frente, cosa que una Corbusier nunca hubiera consentido hacer, les llegaba una ayuda como aquella. Cierto número de realidades buenas o malas ganan mucho de esta manera al recibir la adhesión de personas que tienen autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, entre los Courvoisier, los ritos de la amabilidad en la calle consistían en un cierto saludo, feísimo y escasamente cortés en sí mismo, pero del que se sabía que era la forma refinada de saludar, de suerte que todo el mundo, borrando de sí la cordialidad y la sonrisa, se esforzaba por imitar aquella fría gimnasia.
Pero a los guermantes en general, y Orián en particular, a pesar de conocer mejor que nadie aquellos ritos, no dudaban, si os veían desde un coche, en haceros un gentil saludo con la mano, y en un salón, dejando que los Courvoisier ejercitaran sus saludos prestados y rígidos, esbozaban encantadoras reverencias, os tendían la mano como a un compañero sonriendo con sus ojos azules, de suerte que de improviso, gracias a los guermantes, entraba en la sustancia de los chic, hasta entonces un poco hueca y seca, todo aquello que naturalmente nos habría gustado y nos habríamos esforzado en proscribir, la buena acogida, la efusión de una amabilidad verdadera, la espontaneidad. Del mismo modo, pero mediante una rehabilitación poco justificada en este caso, las personas que más arriesgado llevan dentro de sí el gusto instintivo por la mala música y por unas melodías que, por triviales que sean, tienen algo de cariñoso y de fácil, consiguen, gracias a la cultura sinfónica, reprimir ese gusto. Pero una vez llegadas a ese punto, cuando maravilladas con razón por el deslumbrante colorido orquestal de Richard Strauss, ven a este músico acoger con una indulgencia digna de Auber los motivos más vulgares. Lo que gusta a estas personas encuentra de golpe una autoridad tan alta, una justificación que los entusiasma y, sin más escrúpulo y con doble gratitud, se extasían al escuchar Salomé, con lo que les estaba prohibido amar en Les Diamants de la Couronne. Auténtico o no, el apóstrofe de Mademoiselle de Guermantes, el gran duque, propalado de casa en casa, daba ocasión para describir la excesiva elegancia con que Orián se había arreglado para aquella cena. Mas si el lujo, precisamente lo que la volvía inaccesible para los Courvoisier, no nace de la riqueza, sino de la prodigalidad, lo cierto es que la segunda dura más tiempo si está sostenida por la primera, que entonces le permite brillar con todo su esplendor. Pero dados los principios abiertamente profesados no solo por Orián, sino por Madame de Villeparisis, a saber, que la nobleza no cuenta, que preocuparse por el rango es ridículo, que la riqueza no hace la felicidad, que solo la inteligencia, el corazón y el talento importan, los Courvoisier podían esperar que, en virtud de esa educación que había recibido de la marquesa, Orián se casase con alguien que no perteneciese a la buena sociedad, un artista, una persona con antecedentes penales, un desarrapado, un libre pensador, que entrase definitivamente en la categoría de lo que los Courvoisier llaman los descarriados. Y podían esperarlo sobre todo porque Madame de Villeparisis, que atravesaba en ese momento una crisis difícil desde el punto de vista social, ninguna de las escasas personas brillantes que encontré en su casa había vuelto todavía, hacía ostentación de un horror profundo frente a la sociedad que la había dado de lado. Incluso cuando hablaba de su sobrino, el príncipe de Guermantes, con el que seguía tratándose, no paraba de burlarse de él por su obsesión por el linaje. Pero en el momento mismo en que se trató de encontrarle un marido a Orián, no fueron los principios proclamados por tía y sobrina los que dirigieron las operaciones. Había sido el misterioso genio de la familia, tan infaliblemente como si Madame de Villeparisis y Orián nunca se hubieran ocupado más que de títulos de renta y genealogías, en vez de mérito literario y cualidades morales, y como si la marquesa hubiese estado por unos días, como más tarde estaría, muerta y en el ataúd, en la iglesia de Combray, donde en cada miembro de la familia ya no era otra cosa que un Guermantes, con una privación de individualidad y de nombre propio atestiguada en los grandes paramentos negros por la solitaria G de púrpura rematada por la corona ducal, fue sobre el hombre más rico y de mejor cuna, sobre el mejor partido del Faubourg Saint-Germain, sobre el hijo mayor del duque de Guermantes, el príncipe de Slaugwens, sobre quien el genio de la familia hizo recaer la lección de la intelectual, de la rebelde, de la evangélica Madame de Villeparisis. Y durante 2 horas, el día de la boda, Madame de Villeparisis tuvo en su casa todos los nobles personajes de los que se mofaba, de los que se mofó incluso con los pocos burgueses íntimos a los que había invitado y a los que el príncipe de Slaugwens pasó entonces tarjetas de visita antes de cortar amarras a partir del año siguiente. Para colmo de desdicha de los Courvoisier, las máximas que hacen de la inteligencia y del talento las únicas superioridades sociales volvieron a empezar a recitarse en casa de la princesa de Slaugwens
inmediatamente después de la boda. Y a este propósito, dicho sea de paso, el punto de vista de Saint-Luc defendía cuando vivía con Rachel, el punto de vista que Saint-Luc defendía cuando vivía con Rachel, cuando frecuentaba a los amigos de Rachel, cuando había querido casarse con Rachel, comportaba, a despecho del horror que inspirase en su familia, menos falsedad respecto al de las señoritas Guermantes en general, que saltaban la inteligencia y casi no admitían que se pusiese en duda la igualdad de los hombres cuando luego, en el momento preciso, todo iba a parar al mismo resultado que si hubiesen profesado las máximas contrarias, es decir, a casarse con un duque riquísimo. Saint-Luc, por el contrario, obraba de modo coherente con sus teorías, cosa que hacía decir que iba por mal camino. Cierto que, desde el punto de vista moral, Rachel era realmente poco satisfactoria, pero no es seguro que de tratarse de una persona que no valiese más, pero hubiera sido duquesa o poseído muchos millones, Madame de Marsantes se hubiese puesto al matrimonio. Pero, volviendo a Madame de Slaumes, poco después duquesa de Guermantes por la muerte de su suegro, la desdicha infligida a los Courvoisier se vio incrementada por un hecho. Las teorías de la joven princesa, que persistía así en su lenguaje, no influyeron para nada en su conducta, pues esta filosofía, si podemos calificarla con tal término, no perjudicó en absoluto la elegancia aristocrática del salón Guermantes. Naturalmente, todas las personas a las que Madame de Guermantes no recibía se figuraban que era por no ser bastante inteligentes, y una rica americana que en su vida había tenido más libro que un pequeño ejemplar antiguo y nunca abierto de las poesías de Parny, colocado porque era de la época sobre un mueble de su saloncito, mostraba el caso que hacía de las cualidades de la inteligencia por las devoradoras miradas que lanzaba sobre la duquesa de Guermantes cuando ésta entraba en la ópera. Y, naturalmente, también Madame de Guermantes era sincera cuando elegía a una persona por su inteligencia. Cuando decía de una mujer, parece que es encantadora, o de un hombre que era el colmo de la inteligencia, no creía tener otras razones para consentir en recibirlo que ese encanto o esa inteligencia, sin que el genio de los Guermantes interviniese en ese último minuto. Más profundo, apostado en la oscura entrada de la región donde nacía el juicio de los Guermantes, aquel genio vigilante impedía a los Guermantes encontrar inteligente al hombre o a la mujer encantadora si carecían de valor mundano, actual o futuro. En tal caso, el hombre era declarado sabio, pero como un diccionario o por el contrario vulgar, como un espíritu de viajante. La mujer bonita era de una especie insoportable, o hablaba demasiado. En cuanto a las personas que carecían de posición mundana, qué horror, eran unos snob. El señor Berthet, cuyo castillo estaba al lado de Guermantes, solo frecuentaba altezas, pero se burlaba de ellas y soñaba únicamente con vivir en los museos. Por eso Madame de Guermantes se indignaba cuando trataba a Monsieur de Breton de snob. ¿Snob, Aval? Está usted loco, amigo mío. Es todo lo contrario. Detesta a la gente brillante. No hay manera de presentarle a nadie, ni siquiera en mi casa. Si le invito con alguien nuevo, termina por venir, pero quejándose. De cualquier modo, y desde el punto de vista práctico, no es que los Guermantes no hiciesen de la inteligencia distinto caso que los Courvoisier. Esa diferencia entre los Guermantes y los Courvoisier ya producía, de una forma positiva, frutos notables. Por ejemplo, la duquesa de Guermantes, envuelta por lo demás en un misterio ante el que tantos poetas soñaban de lejos, había dado aquella fiesta de que ya hemos hablado, en la que el rey de Inglaterra se había divertido más que en ninguna otra parte, porque había tenido la idea que a ellos nunca se les había ocurrido y la audacia que hubiera hecho retroceder el valor de todos los Courvoisier de invitar, aparte de las personalidades que hemos citado, al músico Gaston Lemer y al autor dramático Gramont, pero era sobre todo desde el punto de vista negativo desde el que se dejaba sentir la intelectualidad. Si el coeficiente necesario de inteligencia y de encanto disminuía gradualmente a medida que se elevaba el rango de la persona que deseaba ser invitada a casa de la duquesa de Guermantes, hasta acercarse a cero cuando se trataba de las principales testas coronadas, en cambio, cuanto más se descendía por debajo de ese nivel regio, más se elevaba el coeficiente. Por ejemplo, en casa de la princesa de Parma había una cantidad de personas que la Alteza recibía por haberlas conocido de niñas, o por ser parientes de esta o aquella duquesa, o por estar vinculadas a la persona de tal o cual soberano,
aunque por lo demás fuesen feas, aburridas o necias, mientras que para una Courvoisier la razón estimada por la princesa de Parma, hermana por parte de madre de la duquesa d'Arpajon, que pasa 3 meses al año en casa de la reina de España, habría bastado para invitar a tales personas a su casa. Pero Madame de Guermantes, que desde hacía 18 años aceptaba cortésmente su saludo en casa de la princesa de Parma, nunca le había permitido traspasar sus umbrales por estimar, tanto en el sentido social del término como en su sentido material, que en un salón basta con algunos muebles que no nos parecen bonitos, pero que dejamos como relleno y prueba de riqueza para volverlo espantoso. Un salón así semeja a una obra en la que no sabe uno abstenerse de frases que hacen alarde de sabiduría, de brillantez, de facilidad. Como un libro, como una casa, la calidad de un salón, pensaba con razón Madame de Guermantes, tiene por piedra angular el sacrificio. Muchas amigas de la princesa de Parma, con quienes la duquesa de Guermantes se limitaba desde hacía años al mismo saludo de conveniencia o a entregarles tarjetas de visita sin invitarlas nunca ni ir a sus fiestas, se quejaban discretamente de ello a la Alteza, que los días en que Monsieur de Guermantes iba solo a verlas dejaba caer alguna alusión, pero el astuto caballero, mal marido para la duquesa porque tenía amantes, pero cómplice en todo lo que afectaba al buen funcionamiento de su salón y al ingenio de Orleans, que era su principal atractivo, replicaba: «¿Pero la conoce mi mujer? Ah, entonces ciertos, habría debido, pero le diré la verdad a la señora. En el fondo a Orleans no le gusta la conversación de las mujeres. Está rodeada por una corte de mentes superiores. Yo no soy su marido, únicamente soy su primera ayuda de cámara. Salvo un pequeñísimo número que, sí, son muy inteligentes, las mujeres la aburren. Vamos, señoras, vuestra Alteza, que es tan aguda, no irá a decirme que la marquesa de Soubray tiene inteligencia. Sí, lo comprendo perfectamente. La princesa la recibe por bondad, y además la conoce. Me asegura usted que Orleans la ha visto. Es posible, pero muy poco, se lo aseguro. Y además he de confesar a la princesa que también es en parte culpa mía. Mi mujer está cansadísima y le gusta ser tan amable que, si le dejase hacer, las visitas no acabarían nunca. Ayer noche, sin ir más lejos, estaba con fiebre, pero temía dar un disgusto a la duquesa de Borbón si no iba a su casa. Tuve que enseñar los dientes, prohibir que enganchasen los caballos. Bueno, ¿sabe una cosa, señora? Casi estoy tentado de no decirle siquiera a Orleans que me ha hablado usted de Madame Soubray. Orleans quiere tanto a vuestra Alteza que iría al punto a invitar a Madame de Soubray. Será una visita más. Nos obligará a entrar en relaciones con la hermana, a cuyo marido conozco muy bien. Creo que no le diré una palabra a Orleans si la princesa me autoriza a ello. Así le evitaremos mucha fatiga y agitación, y le aseguro que para Madame de Soubray no supondrá una gran pérdida. Va a todas partes, a los lugares más brillantes. Nosotros apenas recibimos una pequeña cena sin importancia. Madame de Soubray se aburriría mortalmente. La princesa de Parma, ingenuamente convencida de que el duque de Guermantes no transmitiría su ruego a la duquesa y desolada por no haber podido obtener la invitación deseada por Madame de Soubray, se sentía tanto más halagada por otra parte por ser una de las habitués en un salón tan poco accesible. Cierto que esa satisfacción no estaba exenta de molestia. Por ejemplo, cada vez que la princesa de Parma invitaba a Madame de Guermantes, tenía que devanarse los sesos para evitar que volviese alguien que pudiera desagradar a la duquesa e impedir que volviese. Los días habituales, después de la cena, en la que desde muy temprano tiempo siempre tenían, por haber conservado las costumbres antiguas algunos comensales, el salón de la princesa de Parma estaba abierto a los habitués y en general a toda la gran aristocracia francesa y extranjera. La recepción consistía en, al salir del comedor, la princesa se sentaba en un sofá delante de una gran mesa redonda. Hablaba con dos de las mujeres más importantes que habían cenado, o bien echaba una ojeada a un magazine, jugaba a las cartas, o fingía jugar siguiendo un hábito de corte alemana, unas veces haciendo un solitario, otras escogiendo por pareja verdadera o supuesta a un personaje notable. A eso de las 9, la puerta del salón grande no cesaba de abrirse de par en par, de cerrarse, de abrirse de nuevo, para dejar paso a los visitantes que habían cenado a toda prisa, o si cenaban fuera, se saltaban el café diciendo que volverían, contando en efecto con entrar por una puerta y salir por otra, para acomodarse al horario de la princesa.
mientras ésta, atenta a su juego, a la charla, fingía no ver a los recién llegados, y sólo cuando estaban a 2 pasos se levantaba graciosamente, poniendo una sonrisa bondadosa si se trataba de mujeres. Estas, mientras la Alteza permanecía de pie, le hacían una reverencia que llegaba hasta la genuflexión, de modo que sus labios quedasen a la altura de la bella mano, que colgaba muy abajo, y la besase. Pero en ese momento la princesa, como si cada vez se viese sorprendida por un protocolo que sin embargo conocía perfectamente, alzaba la rodillada como a viva fuerza, con una gracia y una dulzura sin igual, y la besaba en las mejillas. Gracia y dulzura que presuponía, se dirá, la humildad con que la recién llegada plegaba la rodilla. Cierto, y es lícito suponer que en una sociedad igualitaria desaparecería la cortesía, no como suele creerse por la carencia de educación, sino porque en unos desaparecería la deferencia debida al prestigio que para ser eficaz ha de ser imaginario, y en otros, sobre todo, la amabilidad que se prodiga y se afina cuando se siente que tiene, para el que la recibe, un valor incalculable que, en un mundo basado en la igualdad, está destinado a reducirse súbitamente a nada, como todo lo que sólo tuviese un valor fiduciario. Más semejante desaparición de la cortesía en una sociedad nueva no es segura, y a veces nos sentimos demasiado inclinados a creer que las condiciones actuales de un estado de cosas son las únicas posibles. Mentes de primer orden han creído que una república no podría tener diplomacia ni alianzas, y que la clase campesina no soportaría la separación de la Iglesia y del Estado. Después de todo, en una sociedad igualitaria la cortesía no sería un milagro más sensacional que el éxito de los ferrocarriles y la utilización militar del aeroplano. Además, aun cuando la cortesía desapareciese, nada prueba que sería una desgracia. En última instancia, una sociedad no se iría jerarquizando en secreto a medida que fuese, de hecho, más democrática. Es muy posible. El poder político de los papas ha crecido enormemente desde que ya no tienen ni estados ni ejército. Las catedrales ejercían un prestigio mucho mejor sobre un devoto del siglo XVII que sobre un ateo del XX. Y si la princesa de Parma hubiera sido soberana de un estado, no hay duda de que a mí se me hubiese ocurrido la idea de hablar de ella poco más o menos como de un presidente de la República. Es decir, nada. Una vez alzada la impetrante y besada por la princesa, ésta volvía a sentarse y regresaba a su solitario, no sin haber charlado un momento con ella, si la recién llegada era de importancia, haciéndola sentarse en un sillón. Cuando el salón acababa por estar demasiado lleno, la dama de honor encargada del servicio de orden hacía espacio conduciendo a los habitués a un inmenso vestíbulo contiguo al salón, y que estaba lleno de retratos, de curiosidades relativas a la casa de Borbón. Los invitados habituales de la princesa interpretaban entonces gustosos el papel de cicerones, y decían cosas interesantes que los jóvenes, más atentos a mirar a las altezas vivas y en su caso a serles presentado por la dama y las damiselas de honor, que a considerar las reliquias de las soberanas muertas, no tenían la paciencia de escuchar. Demasiado ocupados con las personas que podían conocer y con las invitaciones que podrían pescar, no sabían absolutamente nada, ni siquiera después de muchos años, de cuanto había en aquel precioso museo de los archivos de la monarquía, y sólo confusamente recordaban que, por estar adornado de cactus y palmeras gigantes, aquel templo de la elegancia se asemejaba al palmarium del jardín de aclimatación. Indudablemente, la duquesa de Guermantes iba a veces esas noches por mortificación a hacer una visita digestiva a la princesa, que la retenía todo el tiempo a su lado mientras bromeaba con el duque. Pero cuando la duquesa iba a cenar, la princesa se guardaba mucho de hacer que se encontrase con sus habitués, y nada más levantar la mesa cerraba su puerta por miedo a que visitas demasiado poco selectas desagradasen a la exigente duquesa. Esas noches, si algunos fieles no avisados se presentaban a la puerta de la Alteza, el portero respondía: «Su Alteza Real no recibe esta noche», y volvían a marcharse. Por lo demás, muchos amigos de la princesa sabían de antemano que ese día no serían invitados.
Era una categoría especial, una categoría inaccesible para tantos que habrían deseado estar incluidos en ella. Los excluidos podían, con certeza casi absoluta, nombrar a los elegidos, y se decían entre sí en tono ofendido: ya sabe usted que Orián de Guermantes nunca se desplaza sin todo su estado mayor. Con ayuda de éste, la princesa de Parma trataba de rodear a la duquesa como con una especie de muro protector destinado a protegerla de personas cuyo éxito con ella sería más dudoso. Pero la princesa de Parma la molestaba verse obligada a ser amable con varios amigos preferidos de la duquesa, con varios miembros de aquel brillante estado mayor, dado que no lo eran mucho con ella. Desde luego, a la princesa de Parma no le costaba admitir que uno pudiese divertirse más en el ambiente de Madame de Guermantes que en el suyo propio. Estaba obligada a constatar que los días de la duquesa la gente se amontonaba y que ella misma encontraba con frecuencia en ellos a 3 o 4 altezas que se limitaban a dejarle su tarjeta de visita. Y por más que memorizase las ocurrencias de Orián, imitase sus vestidos, sirviesen sus tés las mismas tartas de fresa, había veces en que se quedaba completamente sola todo el día con una dama de honor y un consejero de delegación extranjera. Por eso, cuando, como había ocurrido por ejemplo con Swann en el pasado, alguien no dejaba terminar la jornada sin haber ido a pasar 2 horas a casa de la duquesa y hacía una visita cada 2 años a la princesa de Parma, ésta no tenía muchos deseos, ni siquiera para divertir a Orián, de hacer con ese Swann cualquiera las insinuaciones de invitarlo a cenar. En resumen, invitar a la duquesa era para la princesa de Parma una ocasión de perplejidad, hasta tal punto la torturaba el temor a que Orián lo encontrase todo mal. Pero en cambio, y por la misma razón, cuando la princesa de Parma iba a cenar a casa de Madame de Guermantes, estaba segura de antemano de que todo estaría bien, y no tenía más que un temor, el de no saber comprender, memorizar, agradar, el de no saber asimilar ideas ni personas. Desde este punto de vista, mi presencia excitaba su atención y su codicia, lo mismo que lo habría hecho una nueva manera de decorar la mesa con guirnaldas de frutas, insegura como estaba de si era la una o la otra. La decoración de la mesa, mi presencia, lo que constituía más particularmente uno de aquellos encantos, secreto del éxito de las recepciones de Orián, y, en la duda, finalmente decidida a tratar de tener en su próxima cena una y otra. Lo que justificaba plenamente, por otro lado, la curiosidad extasiada que la princesa de Parma portaba a casa de la duquesa, era ese elemento único, peligroso, excitante, en que la princesa se sumergía con una especie de temor, de sobrecogimiento y de delicia, como a la orilla del mar, en uno de esos baños de olas cuyo peligro señalan los bañeros simplemente porque ninguno de ellos sabe nadar, del que salía tonificada, feliz, rejuvenecida, y que se llamaba el espíritu de los Guermantes. El espíritu de los Guermantes, entidad tan inexistente como la cuadratura del círculo, según la duquesa, que se consideraba entre todos los Guermantes su única depositaria, era una especialidad famosa como los ritels de Tours o los bizcochos de Reims. En realidad, dado que una peculiaridad intelectual no emplea para propagarse los mismos medios que el color del pelo o del cutis, algunos íntimos de la duquesa, y que no llevaban su sangre, poseían sin embargo ese espíritu, que en cambio no habían conseguido invadir a ciertos Guermantes demasiado refractarios a cualquier clase de espíritu. Los poseedores, no emparentados con la duquesa del espíritu de los Guermantes, tenían en general la característica de haber sido hombres brillantes, dotados para una carrera a la que, fuesen las artes, la diplomacia, la elocuencia parlamentaria o el ejército, habrían preferido la vida de camarilla. Esa preferencia tal vez habría podido explicarse por una cierta falta de originalidad o de iniciativa, o de voluntad, o de salud, o de suerte, o por esnovismo. Sí, para algunos, aunque hemos de admitir que eran la excepción, el Salón de Guermantes había sido la piedra de toque de su carrera. Lo había sido contra su voluntad. Un médico, un pintor, un diplomático de gran futuro, por ejemplo, no habían conseguido tener éxito en su carrera, para la que sin embargo estaban más brillantemente dotados que muchos, porque su intimidad con los Guermantes hacía pasar a los 2 primeros por gentes de la alta sociedad y al tercero por un reaccionario, impidiendo así que los 3 fuesen reconocidos por sus colegas.
La antigua toga y el birrete rojo que todavía se pone y con que se cubren los colegios electorales de las facultades no es, o no era por lo menos aún no hace tanto tiempo, más que la supervivencia puramente externa de un pasado de ideas estrechas, de un sectarismo cerrado. Bajo el birrete de borlas de oro, como los sumos sacerdotes bajo el gorro cónico de los judíos, los profesores aún seguían, en los años que precedieron al caso Dreyfus, encerrados en ideas rigurosamente farisaicas. Dubulón era, en el fondo, un artista, pero se salvaba porque no le gustaba la vida de sociedad. Cottard frecuentaba los Verdurin, pero Madame Verdurin era una cliente. Además, estaba protegido por su vulgaridad, y en última instancia en su casa solo recibía la facultad, en ágapes sobre los que flotaba un olor a ácido fénico. Pero en las corporaciones sólidamente constituidas, donde por otra parte el rigor de los prejuicios no es sino la contrapartida de la más pura integridad, de las más elevadas ideas morales destinadas a doblegarse en ambientes más tolerantes, más libres y muy pronto disolutos, un profesor, con su toga roja de raso escarlata forrada de armiño, como la de un dogo, es decir, un duque de Venecia, encerrado en el palacio ducal, era no menos virtuoso, no menos apegado a nobles principios, pero no menos implacable también con cualquier elemento extraño, como aquel otro duque, excelente pero terrible, que era Messier de Saint-Simon. El extraño era el médico mundano, que tenía otros modales, otras relaciones. Pensando hacer bien las cosas, el desventurado del que estamos hablando, a fin de no ser acusado por sus colegas de despreciarlo, qué extraña idea de hombre de mundo, si les ocultaba a la duquesa de Guermantes, esperaba desarmarlos dando comidas mixtas donde el elemento médico se veía ahogado por el elemento mundano. No sabía que de esta forma firmaba su perdición, o mejor dicho, se enteraba de su perdición cuando el Consejo de los 10, algo más elevado en número, tenía que proveer una cátedra vacante, y era siempre el nombre de un médico más normal, aunque fuese más mediocre, el que salía de la fatal urna, y el veto resonaba en la antigua facultad tan solemne, tan ridículo, tan terrible, como el juro sobre el muro sobre el que murió Molière. Idéntica suerte la del pintor etiquetado para siempre como hombre de mundo, cuando gentes de mundo que se dedicaban al arte habían conseguido la etiqueta de artista. Idéntica la del diplomático que tenía demasiados vínculos reaccionarios. Pero este caso era el más raro. La base del salón de Guermantes estaba formada por distinguidos señores que habían renunciado voluntariamente, o eso creían al menos, a lo demás, a todo lo que era incompatible con el espíritu de los Guermantes, con la cortesía de los Guermantes, con esa indefinible fascinación odiosa para cualquier cuerpo, a poco centralizado que esté. Y quienes sabían que entre los habituales del salón de la duquesa había uno que, tiempo atrás,